Bueno, buenas tardes. En gracia del tiempo trabajaremos hasta la 1:10, 1:15. Entiendo que deben haber muchas preguntas. Antes que nada, muchísimas gracias a Alfonso, que pues su trayectoria dentro de la psiquiatría social y comunitaria y la psiquiatría clínica, además de estar muy cerca de los procesos educativos, siendo miembro directivo de la Universidad del Bosque en el área psicosocial precisamente, pues nos habla de toda la experiencia que se puede aportar en el tema del conflicto y de la paz. Y bueno, en realidad el doctor García me pidió que coordinara esta mesa redonda para que aprovechara para contarles que el Congreso Nacional de Psiquiatría, el 54º Congreso Nacional de Psiquiatría, se realizará en Armenia y el tema central será el posconflicto. Obviamente Alfonso va a participar del Congreso y vendrán figuras internacionales pues, de la talla de Pau Pérez Sales. Hay todo un simposio completo sobre manejo de estrés postraumático, viene igual Neria, entre otros, o sea, expertos en temas que podrían ayudarnos en el país a entender que este es un asunto de todos y sobre todo de los profesionales en salud mental. Así que bienvenida a las preguntas. El doctor había pedido la palabra. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Ciudad del Bosque ya completa más de 10 años. Ciudad del Bosque ya completa más de... El doctor García habla, estoy alucinando. Doctor Rodríguez, muchas gracias por su presencia, por la característica que tiene sobre este tema. La pregunta final se la voy a hacer al comienzo. Si usted estuviera, si en sus manos estuviera y tiene esfero y papel para resolver este problema, ¿qué haría? Esa es la pregunta que le dejo para el final. Porque lo que yo quiero decir en este momento es que si notamos así, a grosso modo, en primer lugar, ¿cuál conflicto en Colombia? ¿Quién le ha dicho a los insurgentes que hay un conflicto en Colombia? ¿Contra quién se pelea? Lo dijo muy claramente usted al comienzo, cuando los estados hemos visto las guerras, Corea, Japón, todo lo que ha sucedido, y en la época romana, el jus belli, que era el derecho a la guerra. Se tocó este tema, pero es que habían dos estados en conflicto. Pero los colombianos, yo que tengo con usted, usted que tiene conmigo, yo no tuve educación, yo no tuve plata, a mí mi papá no me dio, yo no tengo la culpa del otro, cada uno tiene que sobrevivir. ¿Por qué tenemos que justificar la violencia como está en este momento para decir que ellos son combatientes? Al darles el título de combatientes, los estamos exculpando de todos sus delitos, al darles el título de combatientes. Además, que la ecología, ¿por qué tienen que destruir torres? ¿Contra quién está la venganza? Eso es una venganza. Ahora, lo que tenemos que andar rápido, lo que se está haciendo es entregando el país a la delincuencia. Mi concepto es que yo decía, y yo me ofrecí para ir a pelear contra Maldana, porque decía yo, prefiero que queden 30 colombianos vivos, pero con dignidad, de lo que se dijo en la conferencia, con dignidad, y los otros nos tengamos que morir. Pero vamos a seguir con este conflicto sin terminarse. Entonces, ¿qué es lo que yo digo para solucionar? A mí me hubiera gustado que, en vez de estar en la conferencia de La Habana y el Papa y todas las personas que hemos oído y hemos visto que están interesados en resolver el problema de Colombia, mejor nos hubieran dado un cooperativismo militar de Estado
para acabar en Colombia con todo tipo de delincuencia? Gracias. Doctor Alejandro. Atrás, Omar. Profesor Rodríguez, muchas gracias por la exposición. Es un tema que pues, a mí personalmente me ha interesado mucho. Un poco, pues para complementar un poco la pregunta anterior y teniendo en cuenta, digamos, muchas perspectivas en el marco de esa guerra de baja intensidad sobre la cual se mueven intereses superiores incluso a la del Estado, teniendo en cuenta la diferencia de esta visión de ver solamente un enemigo a los grupos al margen de la ley, si uno considera, y cuando uno entra a revisar los informes como el de Bastallán, en muchas modalidades de la violencia sociopolítica se encuentra el concepto del Estado terrorista y al Estado como perpetuador y de muchos de los casos de las modalidades de violencia sociopolítica. Y encuentra uno en el informe de Bastallán que la mayoría de minas sembradas en el país, al contrario de lo que uno piensa, no están por la guerrilla, sino están sembradas también por las fuerzas militares. La mayoría de desapariciones forzadas en el país no ha sido por grupos al margen de la ley, sino han sido generadas por el concepto de Estado terrorista y hechas por las fuerzas propias del Estado, recordando casos como los de la Unión Patriótica, entre muchos otros. La mayoría o muchos de las soluciones de todas estas que nos planteó el doctor Rodríguez, de las intervenciones que se podrían generar, han sido generadas no por parte del Estado, sino por parte de las comunidades. Y recuerdo unos casos como o historias tan impresionantes como la del documental de los muertos adoptados, muertos que las personas que recuperaban los cadáveres de los ríos los enterraban y le ponían un nombre para hacer un duelo quizás de sus familiares desaparecidos. Es decir, que aquí no hay solamente verlo desde una orilla y frente a un enemigo. En el marco de todo ese concepto de ese Estado terrorista y ese Estado perpetuador, en Colombia es quien va a plantear esas políticas de intervención. ¿Quién las va a plantear? ¿El Estado? Hoy es el Estado quien determina y quien categoriza a veces las modalidades y la violencia a través de la Fiscalía, de Medicina Legal, que hace parte del Estado, siendo el Estado juez y parte del problema. ¿Cómo lograr, si sabemos, si hay unas experiencias que son mucho más reparadoras, que han nacido de las mismas comunidades, de organizaciones no gubernamentales y demás? ¿Cuál es su opinión frente a que el mismo Estado sea quien, y nosotros como parte del Estado además, digamos de la psiquiatría, sea quien vaya a plantear esas intervenciones? ¿Quién debe hacerlas? ¿Es el Estado el llamado a plantearlas, a plantear esas soluciones en el denominado posconflicto? ¿O cuáles sus consideraciones? Sería un poco mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, el doctor Rodríguez está tomando nota de las preguntas. Tenemos otra intervención, ojalá una pregunta concreta. Bienvenido, doctor Aguirre. Gracias, Iván Alfonso. Pues, me parece muy importante aquí en el debate, primero no es ponernos a discutir, le digo con respeto al doctor que habló al principio, algo que ya está planteado. Hay necesidad de memoria, preparación y restitución, y eso, para eso hay organismos internacionales que han definido que son dos visiones disociadas y que la intervención anterior nos pone de presente cuál es la realidad. Me parece maravillosa la presentación de Alfonso porque nos hace trascender de estos conceptos de que yo pienso así o el otro es el enemigo. Esto trasciende absolutamente toda la necesidad de que tenemos que tener un pensamiento integral, no disociado. Alfonso nos dio una clase aquí increíble de salud mental, como dijiste, que eso es lo que nos convoca. A nosotros no nos convoca ponernos a discutir algo. Hay dos facciones ideológicas en conflicto y que esto está reconocido, y lo que se plantea de acuerdo a los mecanismos internacionales de estudio es que el Estado es el que ha motivado todo este tipo de situaciones. Entonces no nos podemos llamar a engaño, sobre todo frente a los que tenemos el compromiso de la salud mental y de integrar la verdad y la reparación. Y Alfonso, pues te
requisito. Muchas gracias, Germán. Nos alegra siempre tener en este viernes académico a egresados, sobre todo con mucha experiencia como Germán, porque para nuestros residentes esa es como la enseñanza de la experiencia de la casa. Hoy tengo la alegría de registrar que está el doctor Alberto Grosso acá y que quiere hacer una intervención. Así que bienvenido, Alberto. Es un hombre muy joven con mucha experiencia. Gracias, señor. ¿Qué tan claro tenemos el origen de todo este problema? Hoy lo estamos padeciendo y se están dando unas reuniones en La Habana con la intención de acabarlo, pero me preocupa si tenemos claro qué es lo que estamos acabando. La guerra, los tiros, los muertos, o estamos acabando las causas que dieron origen hace 60 años a este conflicto. Me preocupa que eso no tenga tanta relevancia y que una vez se firme cualquier tipo de paz, aquellas causas que alguna vez dieron origen a este problema se conviertan en nuevos motivos para reiniciar otra guerra con otros grupos, con otros nombres. El doctor Edgar Amuri. Más que una pregunta, es una reflexión. Estaba acordándome de la Primera Guerra Mundial, donde murió la cuarta parte de la población, Caín y Abel. La humanidad siempre ha sido así, todos los grupos en todos los países han tenido la intolerancia del ser humano por el ser humano. De manera que lo que Alfonso nos plantea ahora es una situación social muy interesante que ojalá trascienda, pero no creo que debamos aspirar a solucionar problemas, sino ir manejando humanamente las dificultades dentro de un campo realista para no volver un enorme esfuerzo, una desilusión y poderlo valorar suficientemente. Doctora Mariluz Morales, pues psicoanalista y amiga de esta casa, profesora de profesores, pues muestra además. Gracias. Yo solo quiero comentar todos los aspectos simbólicos que mencionó. Perdóneme, doctora, no se oye. El micrófono está funcionando, pero mientras que se le dañó el micrófono, yo aprovecho para contarles que la doctora Mariluz Morales trabajó muchos años en el Instituto de Medicina Legal, tratándose de una dama, no voy a decir cuántos, pero además es tal vez la patóloga en Latinoamérica más importante en temas de desastres, asesora en toda Latinoamérica y de desastres y trabaja con la Cruz Roja Internacional en ese tema permanentemente. Como además de psicoanalista, pues entenderán que tiene un conocimiento muy grande de qué pasa en la mente de los sujetos cuando están sometidos a eventos traumáticos. Quería decir esto, doctora, porque pues no siendo usted psiquiatra y yo siendo mi profesora me gustaría muchísimo. Muchas gracias. Yo solo quiero decir que el doctor Rodríguez habló de los aspectos simbólicos de la violencia y en esa diapositiva en donde está los tiempos. Sí, es muy importante porque siempre me acuerdo de usted contándonos cómo hay tribus en donde la gente se sienta a escucharse solamente, no para hacer algo, sino solo para escucharse, para decir, y oír lo que el otro está diciendo, porque precisamente por el trabajo en desastres masivos, pues uno ve la importancia del duelo, pero de los rituales de pasaje alrededor del duelo. Entonces, con todo esto queda como la sensación de que es hacer y hacer muy rápido. Y aquí en donde están los psiquiatras, que son personas que por definición escuchan lo que el otro está diciendo, yo creo que hay un papel muy importante que tiene que ver con oír al otro, el que sea, incluso el agresor también, porque ellos también son de los nuestros. Y muchas veces no hay ese espacio y ese tiempo para poder oír. Luego, con todo eso, habría que contemplar bien el rito de pasaje. Eso está definido por los antropólogos hace mucho tiempo. Son ritos liminales. Lo digo por la palabra transición hacia la paz,
en el título de su conferencia, porque hay episodios, hay periodos en los que toca separarse de la comunidad un poco, llorar, pensar, ¿sí? Y uno ve que aquí nos lanzamos a hacer cosas, pero que no ha habido tiempo como de hacer ese ritual de paso, ¿sí? Y por eso todo se vuelve difuso, como una nube en la que no sabemos bien qué pasa, incluso pareciera que no nos toca muchas veces, como dice el doctor Rodríguez, aquí en Bogotá pareciera que no toca, y resulta que es todo el país, todo el tejido social el que está comprometido en el problema. Muchas gracias, doctora. Y la otra cosa que tiene que ver también con lo simbólico es con la puesta en escena de la violencia. O sea, las maneras como se ha matado en Colombia son terribles, ¿sí? Y digamos que habría que conjurar también en lo simbólico ese daño que ha causado las distintas formas de matar, ¿no? Bueno, Sí, creo que son suficientes. De verdad, les recomiendo que lean Antifrágil. De verdad que es un buen libro. Y ahí en Antifrágil, una de las premisas de ese libro es que en el mundo contemporáneo está un poquito anticuado pensar en las causas. Porque siempre vamos a encontrar las causas y la legitimidad de esas causas para matar al otro y decir yo por eso estoy armando aquí un grupo para coger el arma y matar. Tiene que ver un poco con el comentario del doctor Grosso, en el sentido de que sí hay muchos estudios. Colombia está sobrediagnosticado respecto a los orígenes de la violencia. Sabemos en buena parte que ese origen está teniendo que ver con la tenencia de tierras, con la forma en que se ha distribuido la tierra y que se ha manejado desde los terratenientes en la colonia hasta la actualidad. Pero hay, entonces, para no perder el hilo de Antifrágil, una importancia enorme en que actualmente miremos no las causas sino los efectos. ¿Cuál es el efecto, estimado participante, digamos, con su pregunta, digamos, de que yo le dijera ahorita a usted que yo estoy contrario a su posición y que estoy afecto de la guerrilla? ¿Podría usted empuñar el arma y matarme a mí? Entonces, la causa podría legitimar que me mate, pero miremos a ver si en Colombia empezamos a ver las consecuencias de lo que hacemos, ya no la causa, y tengamos una posición firme, ética, si quieren bioética, de que yo no voy a matar a otro porque esté al contrario a mí. Esto lo pidió Gandhi en su momento, cuando hizo una huelga de hambre y una persona dice, yo he matado a muchos hindúes porque ellos nos han matado a nosotros, musulmanes. Y entonces Gandhi le dice, yo voy a dejar la huelga de hambre cuando usted adopte al niño que dejó huérfano. Dice, usted me está pidiendo lo imposible. Pues sí, si queremos transitar hacia otra forma viable de sociedad, tenemos que buscar lo imposible. Y entonces ahí le cuento una cosa. Una de las personas que ha trabajado conmigo el año pasado es muy cercano a mí, y no tengo problema en mencionar el nombre porque creo que no debería problema, es Héctor Aristizábal, que trabaja en psicodrama con la técnica de teatro del oprimido. Héctor estudiaba como psicólogo, igual que pasó hace como un mes cuando cogieron 14 personas diciendo que eran los que ponían las bombas en Bogotá. A él lo cogieron y lo torturaron diciendo que seguramente él era un actor armado y era de la guerrilla porque tenía un libro del Che Guevara que yo también tengo en la sala de mi casa. Y entonces no solamente fue torturado de formas espantosas, sino que el hermano también fue asesinado. Y él se fue a Estados Unidos, allá estudió estas técnicas que él muestra, y ya tenía un instituto, un grupo de acción, se llama Imagine Action, que es en psicodrama, para trabajar con victimarios y con víctimas. Va por todo el planeta en este campo trabajando. Pero él dice que los primeros años él iba en el carro y lo único que tenía entre ceja y ceja es aceleraba y decía, yo quiero matar al que me hizo esto. Y soñaba descuartizando al que le hizo, le ponía corriente eléctrica, hacía inmersión, etc.
Y por muchos años él estuvo deseando eso y soñando, no dormía pensando cómo sería la forma donde le pudiera producir el mayor dolor. Y entre tanto los hijos decían, papá, oiga, pónganos atención, o no sea agresivo con nosotros. Él tiene entonces en un momento una idea, y es hacer una obra de teatro sobre lo que le hicieron. Y ojalá algún día la podamos presentar acá. Este sería un escenario muy bonito para presentarlo. Y ustedes verán cuando asistan a la obra, y no creo que le quite el encanto a la obra porque les cuento un pedacito, y es que él sistemáticamente cada cierto tiempo, después de representar aquí cómo lo tortura, él empieza a decir, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y dejan puntos suspensivos. Y eso es una interpelación para el auditorio. ¿Usted qué haría si le pasara lo que a mí? ¿Sí? ¿Qué hago? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos constantemente, es si yo estaría en capacidad de matar a otro y de decidir además que ese otro, como está pasando también en Bogotá en muchos casos, que se dice que en la cuadra de allá a la vuelta alguien violó a una niña y vamos todos a lincharlo y hacemos justicia por propia mano. La institucionalidad tiene que recuperarse, pero tener la posibilidad de conversar incluso con los victimarios. Pero eso tendrá que ver cuando miremos no las causas, que todas seguramente serán legítimas, sino los efectos de lo que yo hago, el efecto de la acción en salud mental o de la acción del golpe. Y parte de esos efectos tiene que ver con trascender una posición que históricamente nos ha afectado en Colombia y que no me la invento yo, sino la profesora Mónica Zuleta, quien respeto mucho, una filósofa, psicóloga, tiene un trabajo muy interesante en violencia, y es que ella se ha dado cuenta, ha ido concluyendo con sus muchos estudios, que todo el problema de la violencia, aparte del tema de la tierra, es porque siempre pensamos que somos más civilizados que el otro, y que el otro es bárbaro, y por salvaje merece morir o merece ser expulsado. El tema de la civilización es que en su momento los grupos políticos, los terratenientes, pensaban que los salvajes eran el campesinado, los sin tierra, y que por eso ellos deberían imponer su ley, ¿sí? De alguna manera, en algún momento dado, hay un Marulanda también que dice, yo he sido objeto de unos bárbaros que me mataron unas gallinas y me mataron unas reses, y entonces yo, en una actitud de civilización, voy a matar al otro. Después vinieron el cura Camilo y Falsborda diciendo, es que el problema es que las élites son incultas y tienen además la idea de que hay unos bárbaros, y entonces vamos a capacitar al pueblo, a educarlo, porque si lo educamos, el pueblo será civilizado y podrá salir adelante. Y siempre se ha jugado un poco a que el otro, la víctima, es un menor de edad, es un ignorante, alguien que no puede entender qué es lo que quiere. Y entonces, volviendo a la pregunta que usted hizo, ¿qué sería lo primero que usted haría si tiene un papelito y es chiquito el papelito, no le alcanza el esfero para escribir muy largo? Primero, pensar en lo imposible, o sea que no resignarnos a que la sociedad está así, porque vemos otras sociedades que han salido de fenómenos violentos peores y pueden empezar a conversar. Hablemos de los noruegos, los suecos y todo, pues podríamos ir atrás de cuántas barbaries han sufrido, pero también aparte de eso de pensar en lo imposible es amar la diferencia, ¿sí? La diferencia es la que genera que la cultura colombiana, latinoamericana, y por eso creo que Latinoamérica está llamada al buen vivir, ¿sí? Es que tenemos toda la variedad posible para convivir y para ser muy sostenibles. Cuando se busca que todos estemos del mismo lado en un consenso, como se está insistiendo que es lo civilizado, es que todos estemos de acuerdo en algo, se está acabando con la variedad. Debemos volver a formas democráticas de relacionamiento que no son la uniformidad, sino al revés, el poder disentir y compartir en la diferencia el territorio. Yo sé que con eso no estoy dando la solución al conflicto urbano-urbanas, pero es una reflexión que hago al respecto, no es la solución total. ¿No? Quiero ser muy humilde en eso. Gracias. Es que yo creo que gran parte de la posibilidad de encontrar algo de paz, yo creo que ya Freud lo dijo alguna vez, ¿no? Algo de paz, porque es que el ser humano, por definición, está llamado al conflicto. Civilizar realmente es un poco dominar, contener los instintos agresivos que todos tenemos. Hay una frase de Freud que dice algo que
contiene un poco la realidad del tema. Freud dice en El porqué de la guerra, dice, de alguna manera tenemos que ser conscientes que la historia que aprenden nuestros niños en el colegio es una historia que va de guerra en guerra. Ya lo dijo Edgar Yamuy aquí, desde Caín y Abel. Entonces, si usted quiere ubicarse en una época de la historia de la humanidad, usted dice, cuando las guerras médicas, no, las púnicas. Es decir, la historia de la humanidad, las cruzadas. En realidad, creo que es lo que puede aportar la psiquiatría y personas con el conocimiento y la experiencia y la intención de ayudar al conflicto, como el doctor Alfonso Rodríguez, es eso, poner un grano de arena desde la intentada neutralidad, porque como lo dijo Alejandro, el Estado somos todos, no es lo mismo gobierno que Estado. Bueno, muchas gracias a todos.